Buenos días, bienvenidos. Mi nombre es Gustavo Martínez y trabajo en GeneXus en el área de reporting y también soy encargado del producto GXQuery. Y como dice el título de la charla, el objetivo de reporting en GeneXus y GXQuery es transformar datos en información. Pero, ¿qué es un dato? Bueno, un dato es simplemente una representación simbólica de un conocimiento o un evento, puede ser un número o una letra y no tiene ningún contenido semántico. En cambio, la información es un conjunto de datos que, una vez procesados y organizados y presentados de una manera correcta, nos proveen de un mensaje que nos puede ayudar en la toma de decisión. Además, con la explosión de datos que estamos viviendo a cada momento con el advenimiento de sensores, si no contamos con una manera de procesarlos y presentarlos adecuadamente, como que no nos sirven de mucho. Y justamente quería contarles en qué hemos estado trabajando en la versión 15 de GeneXus para facilitar este proceso, y lo hemos hecho mayormente en estos 3 puntos que tengo enumerados aquí. Trabajamos en la usabilidad del objeto query y del query viewer. Trabajamos mucho para mejorar la interfaz, la experiencia de usuario, y agregamos nuevas plataformas en las cuales se puede usar el objeto query y el query viewer. Todo esto que les voy a mostrar está disponible ya en la versión 15 de GeneXus y también va a estar disponible en la beta 1 de GXQuery que ya hemos empezado a desarrollar, dado que le estamos desarrollando con GeneXus 15. Entonces vamos a empezar a ver cada uno de estos puntos. Con respecto a la usabilidad, hemos trabajado mucho en lo que es el pasaje de parámetros para facilitarlo, porque si teníamos una consulta como por ejemplo la de la imagen que contiene ahí 2 parámetros que son el país y la marca y queríamos consultarlos con el query viewer, el código que teníamos que escribir hasta la evolution 3 era bastante largo y engorroso, ¿sí? Por un lado, mediante la propiedad ObjectName hacíamos la referencia a la consulta y luego trabajando con la collection de parameters, agregando un ítem para cada uno de ellos, especificábamos nombre del parámetro y el valor y agregábamos a la collection. Esta era la forma que teníamos de pasar parámetros hasta ahora. En la versión 15 de GeneXus agregamos una manera mucho más compacta y de la forma en que se llama cualquier objeto GeneXus. Mediante la propiedad Object del Query Viewer, simplemente nombramos la consulta y pasamos los parámetros entre paréntesis como la llamada a cualquier objeto GeneXus. Esto tiene un par de ventajas. En primer lugar, nos ayuda a escribir la llamada porque nos provee información de los parámetros en el tooltip, nombre y tipo de datos, ¿sí? Y también desde el punto de vista de las referencias, ya que los objetos query consultados a través del Query Viewer quedan en las referencias de webPanel y podemos saber en nuestra KB en dónde están siendo usadas nuestras consultas. Por otro lado, hemos trabajado mucho con el preview del objeto query. El preview es una pestaña del objeto que nos permite ver sin necesidad de generar la aplicación cómo se estaría viendo nuestra consulta. Hasta la evolution 3, en el preview nosotros podríamos elegir el tipo de salida, ya sea tabla, pivot table o gráfica, y si es si era una pivot table, podíamos elegir si el atributo iba en las filas o columnas, y bueno, si era una gráfica, el tipo de gráfica, pero hasta ahí no más. Cualquier otra configuración en referencia a lo visual, la única manera era generar la aplicación. Ahora en la versión de GeneXus 15 todos los cambios en las propiedades de la sección de output se reflejan inmediatamente en el preview y podemos ver cómo va a quedar la salida sin necesidad de armar la aplicación. Con respecto a la user experience, hemos trabajado mucho sobre las gráficas. Hemos agregado nuevos tipos de gráfica y agregado funcionalidad a los tipos ya existentes. Así que vamos a repasar un poco qué tipos de gráficas nuevas contamos ahora. Tenemos gráficas 100% apiladas, que son como las gráficas apiladas comunes y corrientes, solo que la altura de cada uno de los stacks se nivelan para que todos lleguen a la misma altura. Entonces, en vez de representar el valor exacto del dato, estamos mostrando la participación en porcentaje sobre el total.
Las gráficas 100% apiladas las tenemos para las gráficas de columna, de barra o de área. Contamos también con gráficas 3D para columna, gráficas de torta y de dona. Agregamos un tipo nuevo de gráficas que son los gauge, que son un tipo que se usa mucho para construir dashboards. El gauge es un tipo de gráfica especial que no tiene eje X y el dato se representa directamente sobre el eje Y como un porcentaje sobre un valor esperado. Tenemos gráficas circulares y gauge lineales, en las cuales en el circular el eje Y está en el perímetro de un círculo y en las gráficas lineales es horizontal. Agregamos también gráficas smooth, que son como las gráficas de línea o de área que ya teníamos, pero la unión de los puntos, en vez de realizarse con una línea recta, se hace con un spline, que es una curva de aproximación polinomial. Tenemos también gráficas polares, que son como las gráficas cartesianas XY normales, solo que aquí se usan coordenadas polares. El eje X corre a lo largo del círculo y el eje Y se representa desde el centro en dirección vertical hacia afuera. Y este tipo de gráficas son muy útiles para representar acontecimientos periódicos, como por ejemplo la cantidad de nacimientos mensuales o la cantidad de milímetros de lluvia caídas en el mes a lo largo del año. Tenemos dos tipos, las gráficas radar, que consisten en una serie de radios que están espaciados igualmente, donde se representan los valores de las dimensiones y los indicadores se dibujan sobre estos radios, ¿sí? Y las gráficas polararias, que son parecidas a las gráficas de torta, pero a diferencia de esas, donde el ángulo del sector es lo que representa el dato, aquí todos los sectores tienen el mismo ángulo y el dato se representa como la distancia de cuánto crece el sector desde el centro hacia afuera. Agregamos un tipo de gráfica que está siendo cada vez más usado, que son las sparkline. La sparkline es una pequeña gráfica de líneas que se dibuja sin coordenadas, ¿sí? Y lo único que se usa para representar la variación de una medida a lo largo del tiempo. A diferencia de una gráfica típica donde se trata de representar la mayor cantidad de información posible, en una sparkline lo que se trata es de que sea concisa y lo que importa no son tanto los detalles, sino darnos una visión de cómo es la forma de la gráfica a lo largo del tiempo. Y agregamos también un tipo de dato pirámide, que son como las gráficas de funnel que ya teníamos, solo que invertidas. Los datos se dibujan en una pirámide y el dato se representa por la altura del sector. Tenemos, con respecto a las gráficas, una nueva propiedad que trata de solucionar un escenario muy común de cuando representábamos en una misma gráfica varias series. Y nos podían pasar dos cosas. Por ejemplo, que si las series tienen valores muy similares, se superponen y unas quedan enfrente a las otras y cuando queremos ver una en particular, las demás interfieren. O lo otro que puede pasar es si los valores son muy distintos, como en la gráfica de la izquierda, donde una de las series toma valores muy grandes y las otras pequeños, como se dibujan con un mismo eje Y, esto hace que los valores de la serie que tiene valores grandes hace que las otras queden aplastadas sobre el eje X. Mediante la propiedad plot series indicando que se dibujen en separate charts, es posible dibujar cada una de estas series por separado en una gráfica diferente con un eje Y individual y cuyos valores se corresponden a los valores que la serie va tomando. Después hemos trabajado también en lo que es el dibujo de bandas horizontales en las gráficas que nos permiten agregar información en la gráfica. Por ejemplo, en esta de la imagen que estoy viendo las ventas a lo largo de los años, mediante los colores puedo ver en qué años las ventas fueron satisfactorias y en qué años no. Esto lo hacemos mediante los formatos condicionales, indicando en ellos los rangos de valores y los colores de cada una de las bandas. Después también otra cosa que agregamos es la posibilidad de ocultar series en runtime. Cuando tenemos
varias series dibujadas sobre la misma gráfica y queremos... esto sirve para eliminarla, cuando queremos focalizarnos en una y eliminar las otras para que no molesten, ¿sí? Simplemente cliqueando sobre la leyenda en el nombre de la serie desaparece y un nuevo clic la trae de vuelta a la gráfica. Después, IoT es algo que está creciendo y cada vez más. Entonces, creemos que la gráfica, un tipo de gráfica que va a ser usado cada vez más y más va a ser la timeline. Entonces, hemos trabajado mucho para mejorar este tipo de gráfica. Y una de las cosas que hicimos fue poder agrupar los datos en una timeline. ¿Y esto para qué sirve? Por ejemplo, como en la gráfica de la imagen, donde tenemos muchos picos y valles. Esto hace, si tenemos una gráfica así, hace que el análisis del comportamiento de la medida a lo largo del tiempo sea difícil, ¿sí? Entonces, quizás ayuda mucho poder agrupar estos datos para una unidad de tiempo mayor, por ejemplo, y en vez de verlo por día, verlo por semestre y por año, ¿sí? Al definir la consulta, nosotros especificamos una función de agregación para el indicador que estamos mostrando y esa función de agregación es la que se usa para agrupar estos datos. También, siguiendo con la timeline, agregamos la posibilidad agregamos un rango de tiempo en la parte inferior. Nosotros en la Evolution 3, para poder seleccionar el rango de tiempo que queríamos ver, teníamos solamente los selectores de zoom de la parte de arriba. Ahora agregamos en la parte inferior, bueno, además de seleccionar directamente sobre la gráfica arrastrando, ¿sí? Tenemos un selector en la parte inferior donde podemos agrandar el rango, ¿sí? O correrlo para la izquierda o la derecha y así ver la parte que nos interesa focalizar el análisis. Siguiendo con la experiencia de usuario, pero ahora con la pivot, agregamos lo mismo que para las gráficas de ocultar series. En la pivot table podemos ahora, a partir del menú que tenemos en la parte de arriba a la derecha, tenemos la posibilidad de ocultar atributos, ¿sí? Y esto nos sirve mucho cuando tenemos una pivot que de entrada viene cargada, por ejemplo, con muchos indicadores o dimensiones, poder eliminarlo y así facilitar el análisis de los que realmente nos interesan. Después, otra novedad es que tenemos un nuevo tipo de salida para el Query Viewer que le hemos llamado Card y se agrega a las gráficas pivot y tablas que ya teníamos. Este tipo de salida está pensado especialmente para KPIs, que son los indicadores de desempeño de mi negocio. Y lo que hacemos es construir nuestro KPI en una consulta, indicando el atributo o la expresión del KPI, indicarle una función de agregación y especificar que la salida va a ser tipo card. Además, en la consulta podemos indicar un valor objetivo, ¿sí? Y si hacemos esto, en la card, además de mostrar el valor, podemos mostrarlo, o en vez del valor, el porcentaje sobre el objetivo o ambos, ¿sí? Y si además en la consulta incluimos un atributo date o datetime, podemos ver la evolución de esta medida durante un periodo de tiempo que se indica en la card como una flecha de tendencia hacia arriba o hacia abajo. Y lo que hace es ajustar los puntos por el método mínimos cuadrados para el periodo que se indica ahí en las propiedades, y bueno, y esto nos da la tendencia creciente o decreciente. Estamos queriendo hacer que todo lo que es la estética del Query Viewer se configure a través del tema, y por eso arrancamos con la card, que es un tipo nuevo de salida. Y entonces ustedes a partir de GeneXus 15 van a ver, si abren el tema, van a ver un nodo Query Viewer donde contiene una serie de propiedades que es para configurar todo lo que es estética para este tipo de salida. Por ahora está solo para la card, pero la idea es en los siguientes upgrades agregarlo para las gráficas, para la pivot y para la tabla. Después, pasando al tema de plataformas nuevas, bueno, agregamos GeneXus 15
agrega SAP HANA como DBMS y se puede consultar con el objeto query. Y después también un tema que queríamos atacar era que el Query Viewer es un control muy poderoso, tiene tanto las pivot como las gráficas. Y no teníamos la posibilidad de este tipo de análisis de datos en paneles SD. Entonces, para la versión 15 comenzamos a trabajar, no salió liberado todavía, pero con seguridad en el U2 va a estar, tal vez en el U1. Y es un control Query Viewer para SD, que nos da la misma potencia que tenemos para Web Panels dentro de los SD Panels. Y después un conjunto de cosas generales. Por ejemplo, es de destacar que con respecto al Query Viewer, los controles Flash que fueron los originales con los cuales salió el Query Viewer se eliminan en la Evolution 3. Se conservaban, pero no tenían ningún tipo de innovación. Ahora en GeneXus 15 estos controles desaparecen. Flash es una tecnología que está muriendo o muerta ya. Y solo existe la posibilidad de desplegarlos como HTML y JavaScript. Después agregamos la posibilidad de agregar por un atributo antes de aplicar una función de agregación que teníamos para el average, lo extendimos para las restantes agregaciones como son el count, el min o el max. Y después un tema a destacar es cuando nosotros definimos un indicador en una consulta, este indicador siempre tiene una función de agregación que se usa en el momento de ejecutar el select para resumir los datos y obtener el dato que queremos. Hasta la Evolution 3 esta agregación no era tenida en cuenta en la salida, por ejemplo, en la pivot table, cuando mostrábamos los subtotales y si estábamos mostrando promedio, lo que pasaba era que nos sumaba los valores, que no era correcto. Bueno, esto en la GeneXus 15 funciona bien y aplica la función de agregación también en el control. No solo para la pivot, sino para lo que veíamos de la timeline, cuando agregamos por una unidad mayor de tiempo. Bueno, ¿y qué hay de nuevo con GXQuery? Bueno, la versión liberada de GXQuery es la 4.0. De la 4.0 liberamos en mayo la Upgrade 6. Y las cosas principales que contiene la Upgrade 6, para destacarles, son las que tengo anotadas ahí en la presentación. El punto principal es que incorporamos la conversión de metadatas de GEXplorer 6. Ya teníamos la conversión de metadatas de versiones viejas de GXQuery, pero bueno, GEXplorer es un producto discontinuado. Lo que queremos con esto es que los usuarios que están trabajando en GEXplorer 6 puedan migrarse a GXQuery de una manera sencilla y sin problemas. La conversión de metadatas de GEXplorer implica un cambio de paradigma de lo que es indicadores y dimensiones al paradigma de atributos con los que trabaja GXQuery. Y entonces durante la conversión lo que se hace es transformar las consultas de GEXplorer que estaban expresadas en indicadores y en dimensiones en los atributos constituyentes. Bueno, para destacarles, la Upgrade 6 es compatible totalmente con la versión 15 de GeneXus en el sentido de que hemos actualizado la extension para que funcione con GeneXus 15 y también el API para que funcione con las aplicaciones generadas por la versión 15 de GeneXus. Y desde el punto de vista del administrador de GXQuery contamos con un trabajar con sesiones mediante el cual el administrador de GXQuery puede ver qué usuarios están conectados y trabajando y puede decidir cancelar una sesión si así lo requiriera, por ejemplo. Bueno, y GXQuery 5.0. GXQuery 5.0 está en desarrollo, ya empezamos hace un tiempo. Como les comentaba, la versión 5.0 va siendo desarrollada con GeneXus 15, por lo tanto tiene todas las mejoras que vimos hace un ratito, están ya incluidas en la beta 1 de GXQuery. La feature principal de GXQuery 5 van a ser los dashboards. Esto todo el mundo conoce, pero es una interfaz visual donde coloco las principales consultas
de mi empresa, las que son más relevantes, y con un solo vistazo puedo tener una idea de cómo está mi empresa, ¿sí? Con respecto a esto, ya tenemos una spec sobre la cual vamos a empezar a trabajar una vez terminado el evento. La idea es que los usuarios de GXQuery puedan construir sus dashboards y compartirlos en runtime usando GXQuery, pero que también quede disponible para los programadores de Nexus para que puedan hacerlos en su KB y distribuirlo con el resto de su aplicación. Y bueno, estamos trabajando también en una nueva interfaz, mucho más moderna, plana y, por supuesto, responsive. Por último, lo que me queda es invitarlos a descargarse la aplicación, la versión 15 de GNexus, para que puedan disfrutar de todos estos puntos que les he mencionado y también de todo lo nuevo que se ha conversado a lo largo del evento. Muchas gracias. Cualquier duda, estoy a las órdenes para responder.